Buenos días, bienvenido a Doctor Matusalén en este domingo primaveral, casi aunque sea final de septiembre, 1 de octubre. Fran, buenos días también por estar aquí. Como veis, nunca nos falla, siempre fiel, siempre con nosotros. Como dijimos hace unos días, vamos a grabar la segunda parte de una review, de una revisión de lo que es el Parkinson en septiembre del 2023. En la primera parte, os acordáis, estuvimos hablando de los signos y síntomas, sobre todo de los signos y síntomas precoces que nos adelantaban que éramos candidatos a tener unos años antes. Dentro de 4 o 6 años vaya a ser Parkinson. ¿Recordáis los signos y los síntomas? El primero y muy llamativo era trastorno del sueño en la fase REM, pegando patadas con sueños muy raros, persiguiendo a fulanito, a menganito, cayéndote de la cama, incluso pegándole a tu pareja, hablando a voces. Eso es una alteración del sueño REM temprano que nos indica probablemente que puede haber un inicio de Parkinson 3 o 4 o 5 años después. Y también nos había empezado a faltar el olfato. También era muy significativo. Teníamos un estreñimiento clarísimo. Ya empezaba la lentitud de movimiento, ya empezaba a no haber balanceo, el parpadeo se había desaparecido, la expresión del rostro era un rostro que no decía nada, era de plomo, no se reía, daba igual, estaba siempre enfadado, no había posibilidad de demostrar una emoción. Y esa lentitud y rigidez de movimiento también eran signos motores. Y si a eso se le asociaban también, pues lógicamente que la empezábamos a escribir mal, empezaba la tembloración, los movimientos finos, todo eso lo mezclábamos, como decíamos, en una costelera y nos daban, toma, ahí tenéis la clínica del Parkinson. Y para diagnosticar un Parkinson, ya lo dije, no hacía falta ni siquiera un médico. Lo que pasa que eran signos inespecíficos que uno a uno no los tomaba uno cuando tenía unos 20 años atrás. Estreñido, ¿quién no está estreñido a veces? Pues no le daba uno. ¿Me falta el olfato? Pues claro, estoy resfriado, estoy un poco deprimido, estoy triste, pues también tengo problemas. Siempre había una justificación y ni siquiera quería uno creer que estaba siendo candidato y juntando síntomas que alertaban de que íbamos hacia un Parkinson. Ni siquiera yo, que soy médico, ni siquiera yo, que tenía que haberme puesto más serio 2 o 3 años antes. Pues yo realmente, cuando me hicieron un diagnóstico de Parkinson, dije con cierta prepotencia, yo que voy a tener Parkinson. Y ya me dijo un compañero, vigílate a un neurólogo que puedes tener Parkinson. Y ya empecé a recapacitar, y ya empecé a mirar síntomas. Pero hoy no vamos a hablar de síntomas, hoy, como dijimos, vamos a hablar de medicación. Vamos a hablar de medicación y la evolución que ha seguido la medicación desde que se descubrió hasta el día de hoy. Y de los 29 medicamentos que hay actualmente autorizados en la Comunidad Económica Europea para tratar el Parkinson. Y que pensamos que en 60 años, porque fue en 1961, cuando se descubrió la utilización por vez primera de la levodopa en Parkinson, estamos en 2023, han pasado ya 62 años, 63. Pensamos que no hemos evolucionado, vamos a ver cómo se ha evolucionado. Hablaremos también de los tratamientos que no son medicamentosos, es decir, hablaremos de cirugía y ultrasonido. Y en una última grabación, dentro de poco, grabaremos de los suplementos, de los complementos, de la mucuna prurien, de todas estas medicinas alternativas que en realidad sí son importantes en determinados momentos y que podrían ser interesantes para determinados tipos de Parkinson, realmente. Bueno, empecemos por el principio, como hemos dicho.
Fue allá por 1961 cuando por vez primera se usa, bueno, se sabía mucho antes, el señor James Parkinson describió la enfermedad en 1800 poco. Después se descubrió que la dopamina se dijo y se demostró que nuestras alteraciones del movimiento eran debido a la falta de dopamina. Esto ya se había demostrado, la dopamina es un neurotransmisor importantísimo en el cerebro, no solamente por estar relacionado en el hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, todo lo relacionado con el movimiento lo lleva la dopamina, sino además las emociones, todo lo que son los estímulos cuando hay recompensa. Es decir, interviene un neurotransmisor importante. ¿Qué significa que es un neurotransmisor la dopamina? Lo que nos falta a nosotros, la sustancia que nos falta a nosotros. Significa que cuando uno va a empezar a hacer un movimiento, cualquier movimiento, tiene que tener uno una idea que se gesta en el hemisferio. Y desde los hemisferios derecho e izquierdo se manda la orden a través de esta dopamina, se manda la orden por una red neuronal de neuronas, millones y millones y millones de neuronas, que articulan esa orden y la convierten en un impulso eléctrico que pasa a la médula espinal. Y por la médula espinal, que es por donde van todos los nervios, los grandes presos nervios, va buscando a qué altura tiene que ejecutar en impulso eléctrico la musculatura adecuada para hacer el movimiento. Lo que decía el otro día, mi mano derecha e izquierda la cierro, la abro, la cierro, la abro. Para hacer eso tengo que hacer un pensamiento, el hemisferio lo manda a través de mediadores químicos como la dopamina, lo convierte en impulso eléctrico, lo manda a la médula espinal recorre en milisegundos, buscando el grupo muscular que se contraerá, tirará de los huesos y hará el movimiento. Pues si la dopamina falta, ¿qué es lo que nos falta? Estamos perdidos porque realmente las neuronas nuestras no producen dopamina porque hay una jodida proteína llamada alfa-sinucleína que se pliega mal, no se sabe por qué mal, se acumula y se pone al ladito de la neurona de al lado y la mata y vuelve a hacer corpúsculos de Levy, que son los acúmulos de alfa-sinucleína cuando se pliegan mal. Y eso es lo que se descubre en nuestro cerebro cuando fallecemos y alguien quiere saber cuál es la causa. Pues eso, esa neurona dopaminérgica ha muerto porque en el interior su alfa-sinucleína, en vez de plegarse normalmente y hacer la labor que tiene que hacer, no lo ha hecho. Bien, lo que decía, la dopamina es importantísima. La neurona dopaminérgica ha dejado de producir dopamina y ahí está el problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues se descubre rápidamente a primeros de 1900 que es debido a que nos falta dopamina. Pues vamos a darle dopamina. Sí, vamos a darle dopamina a la solución. La dopamina se conoce que se sintetiza químicamente y vamos a darle dopamina. Pero hay un problema. La dopamina no pasa la barrera hematoencefálica. Es decir, usted le damos dopamina vía oral, se va al intestino y en el intestino se absorbe y cuando va a pasar del torrente sanguíneo en la barrera hematoencefálica que hay desde los vasos sanguíneos al cerebro, al interior del cerebro, pues no se puede pasar porque es demasiado grande. Entonces, en 1961 se sintetiza un precursor de la dopamina que se llama levodopa. La dopamina tenéis que saber que se sintetiza de unos aminoácidos de la tirosina. Entonces hay en esa cadena molecular hay un precursor que se llama levodopa. Se llama precursor porque este sí es eficaz, es anterior en la cadena a la dopamina
y sabemos que sí pasa al torrente sanguíneo a través de la barrera hematocefálica. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ya tenemos la solución. Efectivamente, en 1961, y le dieron el premio Nobel, este científico descubre y empieza a tratar a un grupo de 12 personas con signos de Parkinson y a las que le tiene que dar levodopa. Pero la levodopa tiene unas enzimas alrededor para hacer un equilibrio muy, muy fugaz y para que no estemos siempre en movimiento. Todo en el cuerpo humano y en el cerebro está en equilibrio. Entonces, si hay mucha dopamina, de golpe hay enzimas que degradan la dopamina y para que haya menos dopamina. Pues esto es lo que sucede a la levodopa. Hay unas enzimas que son las COMT y las enzimas MAO-B, que son las que metabolizan demasiado rápido la levodopa a dopamina. Y si la metaboliza muy rápido, ¿qué problema tenemos? Pues porque desaparece muy pronto del torrente sanguíneo del cerebro. Fijaros que tenemos que dar la pastilla, tiene que ir al intestino, en el intestino se absorbe y desde el intestino va al torrente sanguíneo y unos minutos después pasará por el riego cerebral atravesando la barrera hematocefálica. Pues se descubrió, sí, que era en 1961 cuando trató a estos pacientes con levodopa, pero tenía que darle, tan solo se absorbía de la cantidad que le daba un 3% y tenía que darle cada 2 horas una pastilla de levodopa para que hiciera efecto. ¿Os imagináis? Cada 2 horas dándole una pastillita de levodopa para que pudieran ser. Así es como empezó el tratamiento en 1961 de la levodopa. ¿Hasta ahora hemos avanzado o no hemos avanzado? Vamos a ver si hemos avanzado. ¿Qué tratamiento, qué 29 medicamentos existen en la actualidad para levodopa? Pues el primero y más fundamental se llama levodopa. De modo que podemos decir por un lado los pesimistas, estamos en las mismas después de 60 y tantos años. Es verdad, estamos en las mismas. Pero vamos a ver la evolución que pasa. Vamos aquí en este punto a detenernos un momento y decir que cada enfermo de Parkinson es un enfermo de Parkinson diferente, que no hay dos enfermos de Parkinson iguales ni fotocopiados. Cada uno tiene un síntoma primordial y se manifiesta de una manera primordial. Y cada uno recibe el mismo medicamento, levodopa, y lo metaboliza o no lo metaboliza, lo absorbe o no lo absorbe a su manera, con factores ambientales, dietéticos, con factores genéticos. Y la absorción, si yo me tomo una pastilla de 150 miligramos de levodopa, por poner un ejemplo, no es el mismo efecto que le hace a usted, ni a usted, ni a usted, ni a usted, porque depende de múltiples factores, de la edad que tiene usted, de cuándo le han diagnosticado el Parkinson, de cómo es su absorción intestinal, de si tiene usted o no tiene alteración de la movilidad gastrointestinal, si está estreñido. Si come usted mucho, tiene unos hábitos dietéticos con mucha grasa, con poca grasa, con mucha proteína, de eso lo veremos en la última parte, pero que sepan que no hay dos enfermos iguales. Cada uno metaboliza la levodopa a su manera. De ahí las complicaciones motoras que veremos cuando uno toma levodopa y de las posibles soluciones. Eso en primer lugar. En segundo lugar, igual que hemos dicho que el diagnóstico del Parkinson lo puede hacer cualquiera, no hace falta ni siquiera que sea médico. Hay unos signos cardinales que determinan el diagnóstico del Parkinson. Sin embargo, el tratamiento del Parkinson es una obra de artistas. El neurólogo es un artista contigo. ¿Por qué? Porque tiene que modelar, es como un superchef que tiene que saber dar el toque final, añadir la sustancia adecuada, el momento de cocción, etcétera, etcétera, conociendo todos los componentes que forman ese plato. Pues igual el neurólogo, o igual que un pintor para darle el toque perfecto a esa obra con los colores adecuados, la paleta adecuada, etcétera, etcétera. Tiene que saber, si un neurólogo no es un artista contigo, no te conoce, no sabe cómo es tu metabolismo,
no saben las enfermedades que tienen, no saben la alergia que tienen, no saben los problemas intestinales, la absorción intestinal, no saben en qué momento de tu Parkinson estás, si estás recién diagnosticado o llevas veintitantos años. Si no conoces todo tu patología, toda tu manera de ser, si no te conoce perfectamente, el neurólogo no puede tratarte bien. El neurólogo, la neuróloga o la unidad de movimiento tiene que tener como un confesor, más que un confesor, tiene que tener todos los datos de tu cronobiología encima de la mesa y decir, ha padecido úlcera, tiene estreñimiento, lleva 18 años y medio con un tratamiento, la levodopa le cae mal, le cae bien, a las 5 de la tarde ya la toma de las 5 de la tarde no le hace efecto, tiene ya Helicobacter pylori, que es una bacteria que se tiene cuando tienen una úlcera gástrica. No lo tiene. Está tomando otro medicamento, no lo está tomando. Como no tenga todos esos datos, el neurólogo no hace absolutamente nada bien contigo. Tiene que tener toda tu vida, toda tu cronobiología, toda tu patología, todas tus emociones, de todo tuyo para poder hacer una obra de arte. Porque los neurólogos, tratando el Parkinson, tienen que ser artistas. Tienen que hacer un tratamiento personalizado, individualizado, y en donde permanentemente esté ajustando dosis, añadiendo un color, quitando otro, añadiendo una sustancia, poniendo otra, perdón, y haciendo un tratamiento tan personalizado en dosis, en horas, en horario, hay consejos de esto, consejos de lo otro, porque si no, no acierta contigo, porque el ajuste de dosis es permanente, porque lo que hoy es una reacción o una acción que te hace el medicamento, mañana no te lo hace. Y por otra parte, el enfermo tiene que volcar todos esos datos en la mesa del neurólogo y la neuróloga. Y tiene que ayudarle y tiene que ser el hilo conductor con un horario, con un diario donde recoja las reacciones que le da, donde diga, a mí la levodopa ya no me hace nada a partir del mediodía o antes de comer o después de comer, etcétera, etcétera. Y si nosotros ya le explicamos todo esto al neurólogo, él sabrá hacernos un tratamiento donde el medicamento principal sigue siendo la levodopa con carbidopa porque la carbidopa es la que hace que la levodopa no se consuma rápido y nos puedan dar cada 6 o 8 horas una pastillita. Porque si no tuviera carbidopa, rápidamente se metabolizaría y habría que dar una pastilla cada 8 horas, o cada 2 horas, o cada hora, o cada 3 horas. ¿Qué va? Bueno, pues sabiendo todas estas cosas que le he insinuado y que los neurólogos deben de conocer de nosotros y que deben de hacer ese tratamiento y ese seguimiento permanente de un enfermo de Parkinson, sin olvidar otras medidas, por supuesto, de fisioterapia desde el momento que vamos, de ejercicio físico, ejercicio terapéutico, ocupacional, etcétera, etcétera. La levodopa sigue siendo el medicamento principal, levodopa con carbidopa. Pero ¿cuál es el problema de la levodopa y carbidopa? Que da complicaciones motoras. Stop.